Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de A Partir de Ahora. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha convertido en la pesadilla del gobierno de Danilo Medina, la corrupción. Y es que a pesar de que Roberto Marchena, el vocero de la presidencia, ha dicho que a excepción de los 7 meses del profesor Juan Bosch, es el gobierno de Danilo Medina el que más ha hecho para acabar con la corrupción y la impunidad. No obstante, los numerosos casos, los escandalosos casos de corrupción en los cuales se han visto envueltos funcionarios de su gobierno y de los cuales todavía no tenemos ni una sola persona acusada y tras las rejas, nos demuestran lo contrario. Son casos emblemáticos que nos demuestran qué tan alto es el grado de corrupción en la República Dominicana. Así que agradecemos sobremanera en esta edición de A Partir de Ahora la presencia de la politóloga Rosario Espinal, que nos va a ayudar a entender bastante cómo va este proceso de esta lucha de todos los dominicanos para que la corrupción no sea el pan de cada día. Y por igual nuestro estimado Manuel Robles, economista y economista y activista social, que también nos va a dar unos puntos de vista bastante interesantes con respecto a estos temas. Así que usted no cambie de canal, porque regresamos de inmediato. No podemos iniciar sin antes agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acoger esta petición realizada por las diversas organizaciones y ciudadanos independientes aquí presentes en esta audiencia temática. Es una situación inédita, pues es la primera vez que este organismo abre un espacio para que la ciudadanía dominicana pueda expresar lo que desafortunadamente las autoridades nacionales no han querido escuchar, y es cómo la corrupción y la impunidad se han convertido en características fundamentales de nuestro sistema político. El propósito de esta audiencia temática estará enfocado en 3 puntos. A, cómo la corrupción y la impunidad constituyen características fundamentales del sistema político dominicano a través del establecimiento de un ordenamiento jurídico y político que lo garantiza. B, el impacto de la corrupción y la impunidad en los derechos fundamentales y grupos vulnerabilizados. Y C, la situación respecto al derecho a la protesta y los movimientos sociales de lucha contra la corrupción y la impunidad, de cómo la represión ha sido usada como mecanismo para garantizar la impunidad en la República Dominicana. Antes de entrar en el desarrollo de los 3 ejes, es importante resaltar el contexto social y político en el que... Estamos de vuelta con A Partir de Ahora y veíamos al abogado Bartolomé Pujals en la última reunión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hablando sobre la corrupción y la impunidad en el país. Nuestro tema en el día de hoy. Así que agradecemos sobremanera la presencia de Rosario Espinal para que nos edifique un poco sobre todos estos procesos que estamos viviendo los dominicanos en estos momentos, que somos testigos de una gran cantidad de casos de corrupción, de los cuales aún no tenemos en las manos, no tenemos en los medios de comunicación ningún culpable y nadie tras las rejas, a pesar de los numerosos casos. Es como un récord fatídico. Entonces, antes de eso, una gran preocupación que tenemos todos los dominicanos es cómo nos ven en el exterior. Y pasemos al barómetro de las Américas, del cual usted tiene una importante participación. Me llama la atención porque en la última encuesta realizada habla de que para el 83.9% de los encuestados en el país, por lo menos la mitad de los políticos de la República Dominicana están involucrados en la corrupción. ¿Les sorprende? No, no me sorprende porque en 20 años de encuestas de cultura política que llevamos en este país, siempre la percepción de corrupción, de que hay corrupción, ha sido muy alta en la población dominicana. O sea que en ese sentido pues no hay gran novedad. Una vez más, un amplio segmento de la sociedad dominicana dice que sí, que hay corrupción y que hay mucha corrupción en la clase política. Esa es una pregunta, y es una pregunta nueva en la encuesta del Barómetro de las Américas, porque se pregunta si a los entrevistados se le pregunta si considera que todos los políticos, más de la mitad de los políticos, la mitad de los políticos, menos de la mitad o ninguno es corrupto.
Entonces, cuando sumamos, da ese número de 83.9%, cuando sumamos lo que dijeron, todos son corruptos, más de la mitad, o que dijeron la mitad. Entonces, al sumar esos tres grupos, da 83.9%. El dato es significativo, indiscutiblemente, pero siempre ha sido significativo. Lo que es nuevo hoy en día, yo diría, es el posicionamiento que en el año 2017 tomó el tema de la corrupción en la discusión nacional, en el debate nacional, en la conversación nacional, en la rabia nacional, como se quiera decir. Eso sí, porque históricamente la gente lo sabía, pero no se convertía en un tema central de agenda. Sí. Entonces, yo pienso que ahí sí, hay una novedad, hay algo nuevo. Tampoco es nueva la corrupción. Ya, no obstante, doña Rosario, Manuel, cuando uno escucha a la gente de la calle hablar de que tal político y tal político, hay una frase que es muy común que dice, pero es que todos roban. O sea, se ha asumido, la población ha asumido que todos roban. Y por lo tanto, uno de esos que roban hay que escoger. Sí, mira, yo pienso que sí, que efectivamente en el país se sabe que hay mucha corrupción, que siempre se ha sabido, y que además se sabe que es impune. También la gente, y lo dicen los estudios, no tiene confianza en que el sistema judicial va a hacer pagar las consecuencias a los corruptos de sus actos. Eso se sabe. Yo creo que lo que puede marcar la diferencia es en qué medida hay más o menos personas dispuestas a actuar contra ese flagelo. Eso es lo que puede ser que cambie en un momento dado. Yo soy lo que creo que en el 2017 un elemento nuevo es que efectivamente más personas se expresaron dispuestas a marchar, a firmar, a caminar, a manifestarse en contra de la corrupción a través del movimiento Marcha Verde. Eso es lo nuevo, pero eso es una novedad muy relevante, porque es una novedad indispensable para poder cambiar este sistema. Es insuficiente quizás, pero es indispensable para lograr lo que llama Rosario un sistema que ya es sistémico y endémico en este país, la corrupción. Para poder cambiarla, no hay duda que se necesita que una gran parte de la ciudadanía esté decidida a actuar en contra de ella, y eso está sucediendo en estos momentos. Ya que tocaste el punto de la Marcha Verde, vamos a pasar en estos momentos a una institución que por tradición se ha mantenido alejada de las preocupaciones sociales del dominicano de a pie. Nos referimos a la iglesia. En la iglesia siempre ha habido una parte que es bastante emprendedora y otra que es la tradicional. En la Marcha Verde hay un grupo de sacerdotes, los jesuitas, que han estado siendo punteros en estas exigencias. Así que vamos a escuchar cuál es la posición de los jesuitas con respecto a la corrupción en el país. Nuestra fe en el Evangelio de Jesús y nuestro profundo cariño por nuestro pueblo dominicano nos compromete como jesuitas a caminar juntos para cambiar la realidad de corrupción e impunidad que impera en nuestra sociedad. Hoy la manifestación más palpable de este compromiso es la Marcha Verde, que busca un mejor país para todos. La Compañía de Jesús, fiel a nuestra fe y a nuestra historia, quiere continuar tendiendo una mano solidaria a estos movimientos sociales y populares, y al abrazar las dos dimensiones vitales de la vida cristiana, la fe y la justicia. No podemos minimizar actos de corrupción ni de impunidad. Estos pecados rompen de manera directa con el proyecto de Dios para la humanidad. Y en esta lucha contra la cultura de corrupción, no podemos desanimarnos o caer en conformismos irresponsables. La congregación de los jesuitas, la corrupción es pecado. Rosario, esto a mí me sorprende, pasar de tiempos de oscurantismo de la Iglesia Católica a esta posición, aunque hay que reconocer que los jesuitas siempre han sido la organización católica más avanzada. Pero bueno, es un símbolo. Sí, tenemos una congregación que es bastante influyente a nivel mundial y que en el país justamente está apoyando la Marcha Verde. Bueno, yo creo que en el movimiento Marcha Verde ha habido una participación importante
no solamente de jesuitas, sino también de otras congregaciones, tanto de hombres sacerdotes o religiosos como de mujeres religiosas. Así que creo que ha habido una participación importante y yo pienso que en América Latina, en todos los movimientos sociales que podamos identificar en las últimas décadas, ha habido un segmento religioso importante ahí. Y yo creo que en este caso de la Marcha Verde, pues sí, yo pienso que ha habido un componente religioso importante. Si se eleva a nivel de pecado, bueno, yo el pecado se lo dejo a las religiones, pero desde el punto de vista civil es un acto delincuencial. Y como un acto delincuencial tiene que ser enfrentado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que siempre los que cometen ese acto delincuencial de tomar recursos del público que deberían ser usados para darle servicios al público, porque ese es el objetivo del presupuesto nacional. El presupuesto nacional viene de la gente. No es que el presupuesto nacional, el dinero del presupuesto nacional lo dan los políticos. Si lo dieran los políticos, bueno, tal vez ellos pudieran coger una parte. Es que el dinero del presupuesto nacional viene de toda la ciudadanía, por lo cual el único destino legítimo del presupuesto nacional es que vaya a atender necesidades de distintos sectores de la sociedad. Cuando no es así, se comete un acto delincuencial. Aquí, históricamente, los políticos que cometen ese acto delincuencial de robo nunca pagan las consecuencias. O sea, son poquísimos los casos, poquitísimos los casos. Entonces, ese es un grave problema. Hoy, ayer, antes de ayer, hace 10 años, hace 20, hace 50, hace 100. Y la comunidad internacional no ha estado echándonos la mirada precisa en ese sentido. Manuel, aquí tenemos otra muestra de cómo el grado de corrupción en el país no pasa desapercibido para instituciones internacionales. Nos referimos a Transparencia Internacional. Según ellos, la República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica donde más sobornos se pagan. Sí, así es. Y eso se queda evidenciado en el caso de Odebrecht, por ejemplo. República Dominicana, si tú evalúas la cantidad de sobornos que la empresa dice que dio, y la población dominicana es per cápita, es donde más se dio soborno. Porque somos el segundo país después de Brasil y después de Venezuela, somos el tercer país. Y después de Venezuela, pero países que son mucho más grandes, con economía mucho más grande. Así que también per cápita aquí, Odebrecht fue ese país donde más dio soborno. Y la verdad es que el soborno con Odebrecht se ha hecho como muy famoso. Pero aquí el soborno es cotidiano. Claro. Aquí es casi impensable parte de la cultura. Construir una obra de importancia, una obra de infraestructura, sin que medie un soborno. Y se sabe. Es decir, lo grave del caso es que se sabe. Y la diferencia particular es que la empresa que lo dio en este caso admite que lo dio. Entonces eso le da un elemento nuevo, eso da un elemento que la gente le hace pensar que en esta ocasión ya no van a poder escaparse. Porque la manera que tienen los funcionarios, los políticos para escaparse, una es invisibilizarlo lo más que puedan, otra es que no haya prueba. Entonces tú puedes saber que hay un robo, pero como no tiene prueba, la prueba la tiene que buscar el Ministerio Público, tiene que ser presentada ante un juez. Si no la hay, se pierde. No, pero aquí el Ministerio Público, pero aquí, cuando alguien hace una denuncia, dice, bueno, busquemos las pruebas. Aquí está la prueba, porque aquí la empresa, y es el Ministerio Público que tiene la que buscar empresa las dice que lo dio. Ya. Así que Por ya favor. no hay duda de que efectivamente esta empresa, desde el 2001 hasta el 2016, entregó por lo menos 92 millones de dólares en soborno. Es una novedad que se añade a las novedades que decíamos antes, o digamos se complementa, o es parte de eso. Es un momento donde los pueblos son así, las historias son así, donde se acumula un nivel de indignación, un nivel de resistencia, un nivel de rechazo a algo, pero un poco de impotente, y que de repente tú dices, no, pero mira, parece que sí podemos. Y por eso la gente todo este año se ha estado expresando, ha estado marchando, porque creemos de que en esta ocasión los corruptos no se van a poder salir con la suya, de que en esta ocasión van a tener que pagar consecuencias. Aquí lo que está ahora discutiéndose es a qué nivel van a ser las consecuencias, cuántos van, pero nadie duda de que en este caso de Odebrecht
alguien va a pagar alguna consecuencia. Ya, el tema de Odebrecht lo vamos a tocar más profundo en el último bloque, pero vamos a empezar, por favor, este recorrido por casos de corrupción que se han convertido en emblemáticos en el país y de los cuales todavía no tenemos ni una persona presa, acusada y presa. Vamos a empezar con el primero de ellos y nos remontamos a los cielos, porque esto empezó en el 2007. Lo irónico del caso es que el diseño de estos aparatos es tan llamativo que los coloca tan visuales en medio de este escándalo. Ya ustedes verán. Los supertucanos, un escándalo en el país. Empezó en el 2007, cuando el expresidente Leonel Fernández estaba liderando el Poder Ejecutivo. Doña Rosario, este escándalo de los supertucanos, que digamos empezó todo este proceso, toda esta debacle que estamos experimentando, ¿cuál es su mirada con respecto a los resultados? Más bien, primero explíqueme un poco, a empoderar a nuestro público, ¿cuál fue realmente la corrupción que hubo en ese caso? No, ahí hay un expediente, la verdad, el expediente es el que tiene que hablar, yo no te puedo decir exactamente dónde estuvo la corrupción. Sí, hubo soborno, eso está hubo soborno, hay personas, en realidad hay personas condenadas en este caso. La empresa Embraer de Brasil. Y funcionarios dominicanos. La cuestión siempre es si se llegó a las últimas consecuencias, como dicen, o sea, si se llevaron a los principales responsables. Y ahí es donde está el debate, en el caso de los supertucanos, porque hay personas ya identificadas y acusadas. Entonces, bueno, se llevó o no. Ahora, fuera de eso, yo creo que el caso de los supertucanos es el caso más aberrante. ¿Por qué? Porque es un producto totalmente innecesario. De eso hablaban muchos congresistas en ese momento. Totalmente innecesario. Porque sí, aquí hay muchísimos sobornos. Es más, aquí se pagan sobornos para esconder los sobornos. O sea, porque en el debate también los sobornados buscan mecanismos para que los defiendan, no solamente en el sistema judicial, sino en el sistema mediático y demás. Entonces aquí se pagan sobornos sobre sobornos, cual es bien complicado e interesante, vamos a decir, en la cadena digamos, de abusos. Pero yo pienso que en este caso la verdad, es sumamente lamentable. En un país con tantas necesidades, comprar estos aparatos que no tenían mayor función. Que se hablaba de la gran cantidad de combustible que gastaban. Pero que no tenían ninguna función favorable para la sociedad dominicana. Porque ¿qué era? Controlar las drogas. El combate al narcotráfico. ¿Cuándo aquí realmente se ha combatido el narcotráfico? ¿Cuándo aquí ha habido voluntad de combatir el narcotráfico? O sea, cuando yo vi que compraron esos aviones, yo dije, pero bueno, ¿y qué barbaridad es esta? Esto se pasa de los límites. Porque si pagan soborno para construir algo que la gente necesita, por lo menos tú dices, bueno, fue para construir algo que la gente necesita. Está mal hecho. Totalmente, está mal hecho el pago de sobornos, pero es algo, bueno, se hizo algo que la gente necesita. Ya. Pero ahí, la gente no necesitaba esos aviones. Eso fue una barbaridad absoluta. Ya. Quizás recordar algunos elementos de ese caso. Primero, que la gente sepa, o lo sepa, pero que se recuerde, que esa empresa tuvo una condena en Brasil. Y en Brasil la empresa reconoció que dio soborno y que sobornó a políticos. Dice específicamente a congresistas, porque se recuerda que ese tucano fueron comprados a través de un préstamo, sí, y que ese préstamo tuvo que ir al Congreso Nacional para ser aprobado. Se aprobó el mismo día. Y fue acelerado su proceso y la empresa reconoce que dio soborno a políticos. Lo grave es
que el Ministerio Público ha sido incapaz todavía el día de hoy de poder realizar una investigación que identifique cuáles políticos recibieron ese dinero, cuáles políticos fueron clave para que en el Senado se aprobara, cuáles políticos fueron clave para que el Poder Ejecutivo decidiera además esa opción sobre otra que ofrecía precios más baratos. Pero que incluso se dieron nombres de congresistas. Entonces se habló del senador de la provincia Hermanas Mirabal. Se habla del senador de San Cristóbal porque es quien preside la Comisión de Hacienda del Senado. Y ni siquiera fueron investigados. Es decir, esos congresistas ni siquiera fueron llamados por el Ministerio Público a ser investigados. Y lo que hay detenido es un ex coronel, un ex capitán y dos empresarios. Dos empresarios. Que en esta misma semana se reenvió de nuevo el juicio. Que evidentemente pueden tener responsabilidades, lo más probable es que la tengan, pero no fueron quienes tomaron las decisiones que había que tomar ahí para que saliera tan rápido ese préstamo, para que se eligiera esa empresa sobre otra más barata. Evidentemente tuvo que tomar decisiones políticos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso. Y este Ministerio Público es incapaz de llevar un proceso independiente, que también sirve como combustible a la indignación de la gente, porque es muy obvio, es demasiado descarado que un Ministerio Público que lejos de querer investigar, procura ocultar. Ya, hablando de descaros, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a darnos cuenta de cómo en el país, sí, la realidad supera la ficción. Porque en la República Dominicana se vendió un barrio entero con la gente dentro. Regresamos. Como saben, en el día de ayer, el presidente de la República recibió de la comisión designada el informe sobre los resultados de la investigación de la venta de 3 parcelas del sector Los Tres Brazos. Cabe destacar que a solo un mes de su puesta en marcha, esta comisión ha cumplido su cometido e hizo públicas sus conclusiones a todo el país. Por eso, aprovecho esta intervención para agradecer el trabajo eficiente y riguroso de todos los miembros de la comisión. Mi comparecencia hoy tiene por objeto informar al país que el presidente Danilo Medina ha decidido acoger todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la comisión. Esto quiere decir que el gobierno tomará desde hoy todas las medidas necesarias para continuar garantizando el clima de paz y tranquilidad de la comunidad de Los Tres Brazos en lo relativo a la posesión de los terrenos que sus residentes ocupan desde hace varias décadas. Esto incluye, entre otras acciones, compraron Los Tres Brazos en 72 millones. Es cierto, los compraron en 72 millones. ¿Y cómo fue eso? Doña Rosario, cuando usted se enteró de esta noticia, de nuevo, ¿te sorprendió? Yo creo que todo el país estaba sorprendido. La magnitud de ese escándalo fue tal que todo el mundo se sorprendió y yo creo que es positivo que se revirtiera por lo menos la decisión y se comenzaran a tomar medidas administrativas. El problema está claro en el punto en que quienes van a la justicia por lo que ocurrió. O sea, en el caso en que se ha tomado una medida o algunas medidas han sido medidas administrativas, pero los casos, y ese es un ejemplo, pero entonces los casos se paran cuando van al Ministerio Público y ya ahí no se investiga. ¿Por qué? Porque si se investigan y se hace una buena investigación, eventualmente alguien va a salir culpable y va a tener que ir a la cárcel. Y ahí es donde se paran todos los procesos investigativos y todas las decisiones. Y a veces, de vez en cuando, cogen a alguno de los de abajo y un chivo expiatorio. Bueno, aunque fuera parte, bueno, no creo que son personas que no tuvieran nada que ver, o sea, pero que quizás no fueron los principales. ¿Cuándo ocurre? Que no siempre ocurre. Pero como refería Manuel, hay el caso, por ejemplo, de los Tucanos, donde sí ha habido.
personas ya acusadas y con sentencias. Mira, en este país el problema de la corrupción es muy complicado. La ciudadanía puede organizarse, puede demandar, puede poner presión, pero la ciudadanía no tiene capacidad de instrumentar los casos. En ningún país del mundo, no es que aquí, no, en ningún país del mundo puede estar sobre los hombros de la ciudadanía la persecución de la corrupción. La ciudadanía sufre los efectos de la corrupción, pero la ciudadanía no puede, una organización de la sociedad civil o en un determinado momento un movimiento puede levantar protesta, además, pero realmente si un país quiere enfrentar la corrupción, tiene que hacerlo el Ministerio Público y el sistema de justicia. Mientras esos dos elementos, digamos, del Estado, esos dos componentes del Estado, no hagan su función ante cualquiera, sean políticos, sean esto, sean lo otro. Mientras no haya, yo no voy a decir ni siquiera independencia, porque ni siquiera voy a usar la palabra independencia de la justicia, del Ministerio Público. Mientras aquí no haya honorabilidad judicial, que el que esté en esos puestos diga, bueno, si me quieren votar, que me voten, pero yo hago mi trabajo. Me voy con dignidad. Exacto. Mientras aquí no se desarrolle la honorabilidad judicial, va a ser muy difícil. Cuando yo veo los debates de que al procurador general no lo nombre el presidente, que no lo nombre para que sea independiente, ¿y quién es que lo va a nombrar? Si lo nombra el Congreso, es dependiente de los políticos. Si lo nombra un consejo judicial, o sea, a fin de cuentas, los sistemas democráticos o de apariencia democrática funcionan en el sentido de que los políticos representan la ciudadanía, porque ellos son los electos para representar la ciudadanía. Entonces no tienen nada de malo, y hay países donde el presidente, donde el procurador lo nombra el presidente, pero el procurador actúa con independencia, vamos a decir, o con la honorabilidad judicial, que es lo que yo quisiera usar mejor. O sea, donde hay una responsabilidad del cargo. Usted ha sido nombrado Procurador General de la República, usted actúa en consecuencia con eso, usted es el juez en un caso, usted es miembro de la Suprema Corte, lo que fuera. Entonces usted actúa con la honorabilidad judicial hacia la población, porque aunque la población no lo nombra a usted, porque no son funcionarios electos, son funcionarios nombrados por alguien, pero ese alguien siempre va a emanar de los políticos. No nos podemos liberar de eso, porque los políticos son los que nos representan. Ya. Manuel, este caso de los tres brazos, que me da la impresión de que explotó, porque en los tres brazos siempre ha habido una tradición de luchas sociales. Ha habido un trabajo de años y años de parte de sectores religiosos empoderando a la gente con respecto a sus derechos. Y me da la impresión de que si eso no hubiese sido así, a esa gente las engañan y tienen que pagar su dinero en casas que tenían ya habitando 30, 40, 50 años, que fueron declarados esos terrenos para viviendas luego del huracán David. Y eso lo decidió el presidente de esa época, Antonio Guzmán. Mira, lo primero que hay que señalar e insistir es que esos no son casos aislados. No lo son. Es decir, a veces como que se cree que ese funcionario lo estaba haciendo, que nadie lo sabía, que se supo ahí y por eso el presidente fue y lo destituyó. El presidente de la República está bastante informado. El presidente de la República sabe cómo se financia su campaña, sabe quién juega papeles de financiamiento, sabe dónde hay corrupción en general. Tiene informaciones que le puede decir. Ese caso, por ejemplo, de los tres brazos, se sabía. Había un comité en los tres brazos, pequeño, pero que estaba denunciándolo. Tan pronto llegó a voces de hacedores de opinión pública, comunicadores sociales, asumieron esa lucha, ya se dio a conocer más y el presidente supuestamente actuó con una comisión. Pero es obviamente una farsa en el sentido de que no es que se está atacando la corrupción por sí, sino lo que se ataca es el hecho que se haya descubierto. Ya, claro. Y entonces en función de eso que se actúa. Porque no hay duda que en Encorde, que es quien maneja su terreno, lo que ha pasado en todos estos años es un desmantelamiento de la propiedad pública entregada a mano privada,
de múltiples maneras. Pasó con el CEA, pero en CORDE en particular ha sido un desastre. Y ese funcionario de CORDE, el que dirigía CORDE, ahora cuando se destapa, estaba ahí desde el 2012 y se sabía en lo que estaba. Sin embargo, la decisión que se toma es destituirlo del cargo, pero no se le ha hecho un expediente que haga que él pague la consecuencia de violar la ley, de robarse lo público, de querer. Entonces, no estamos ante un hecho aislado, pero que lo que pone en evidencia es que hay algo sistémico y que está comprometida, y lo quiero decir así, el presidente de la República, que jura hacer cumplir las leyes y cumplir las leyes, y que una de sus principales responsabilidades es garantizar el buen uso de los recursos públicos. La gente cuando vota y el presidente asume, se supone que esa persona va a garantizar que esos recursos públicos sean bien utilizados. Él puede no saber todo, ni tiene por qué saberlo todo, pero sabemos que sabe mucho y que no actúa en consecuencia y que es capaz de decir este presidente de que él no va a tirar piedra hacia atrás. Es decir, que él, todo el que se robó antes, va a quedar robado. Como que la justicia no siempre se hace hacia atrás, siempre se juzga lo que pasó antes. Es decir, que tú no vas a tirar piedra hacia atrás, es decir, que tú no vas a hacer justicia. Entonces, este caso es tan burdo porque es que se le vendió, no me acuerdo bien los precios, no tengo ahora mismo el dato de los precios, pero a precios mucho más baratos, a un equipo de gente que lo único que hace es organizar la cosa, conseguir crédito en el banco público, banco de reserva, para darle credibilidad. Mira cómo la cosa, pero el mismo fondo público, banco de reserva, y se supone que sirve como intermediario, y sobre eso tiene un margen altísimo de ganancias. Claro. Eso es robo público y se hace en contubernio con los funcionarios y con todo el sistema. Y luego hay un buen informe, rapidísimo, eficiente, en un mes se da el informe, se detecta bien lo que pasó ahí, se recomienda que se pase al Ministerio Público, y eso no se hace. Es decir, es una burda a la ciudadanía de un Estado que no muestra interés en romper este círculo vicioso de corrupción e impunidad. Y no lo muestra porque es que el sistema político está basado sobre eso. Es decir, no es casual, no es porque no quieran, no es porque sea malo. Es porque precisamente el poder aquí se adquiere y se mantiene sobre la base de corrupción, sobre la base de recursos que te da la posibilidad de comprar votos, de comprar, todo lo que se hace para tú tener clientelismo, ¿no? Es con recursos públicos que una gran parte de ellos se obtienen mediante la corrupción y claro está, tiene que garantizarle impunidad. Porque el caso de Odebrecht, que es muy patético, no de OISOE, el director de OISOE, que hoy está en su casa disfrutando dinero robado, fue cancelado de la OISOE. Sin embargo, no aparece en el expediente, ni aparece el director de la OISOE, ni aparece el director técnico de la OISOE. Así que todo lo que pasaba ahí, que estaba bajo su responsabilidad, ellos sin embargo no son responsables. Así es. Entonces, Vamos a pasar, porque ya casi se nos va este bloque, doña Rosa, aunque si usted quiere acotarlo bien. No, yo simplemente lo que quería decir es que los que más saben el nivel de corrupción que hay aquí son los mismos políticos. O sea, los mismos políticos, ellos saben la corrupción que tienen. Entonces, ellos lo saben mejor que cualquiera. Porque yo no puedo decir, yo no tengo evidencia de quién robó, quién no robó, ni tú tampoco. O sea, nosotros no, la ciudadanía no tiene toda esa evidencia. Los que sí tienen toda esa evidencia, digamos, no de que fue a un juez, ni que fue a un proceso judicial, lo que tienen toda esa evidencia son los mismos políticos. Entonces, los políticos van a poner a la ciudadanía loca. Porque los políticos, cada vez que explotan escándalos, y van a explotar más y más y más y más y más, porque pueden poner la lista entera aquí de todos los escándalos que ha habido. Y esperen, porque si en 2 meses, o en 3 meses, o en 6 meses, o en un año, la lista va a seguir aumentando. O sea, aquí van a seguir explotando los escándalos de corrupción, porque son múltiples. Y los que tienen toda la evidencia, y los que saben lo que está pasando, son los políticos. Esos mismos que muy difícil terminan en la cárcel. ¿Cómo se rompe esa cadena de secuencia en un sistema que históricamente ha sido corrupto? Que como yo digo, la corrupción es sistémica y endémica aquí.
Ahí es donde está el punto. Quizá llegamos a hablar antes que se acabe el programa. En el último bloque vamos a hablar de eso, cómo se rompe esa cadena. Porque ahora vamos a seguir con el tema de los terrenos. Así que, señor director, váyame buscando este video que se llama Policía llama a entregar. Porque el tema de la venta de los terrenos, propiedad del Estado, ocupó grandes titulares, tanto el año pasado como este año. De los 3 brazos, nos vamos a San Pedro de Macorís. Lo que ocurrió ahí también tiene que ver con terrenos, pero en este caso hubo muertos. Veamos. Iniciamos con la Policía Nacional, que le pide a José Rodríguez, señalado como el responsable de asesinar a 2 comunicadores y herir de bala a una secretaria de la emisora 103 FM de San Pedro de Macorís, a que se entregue por los medios que estimen más pertinentes. Paloma Félix está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, tal como adelantas, Nelson Rosario, vocero de la institución del orden, dijo además que José Rodríguez, de 59 años, posible homicida de los comunicadores Luis Manuel Medina Félix y Leonidas Antonio Evangelista Martínez, y de ocasionarle herida de bala a Deyanira Isabel, no tiene fichas policiales, pero es deportado de los Estados Unidos, aunque no reveló la causa. La institución del orden reveló además que de la escena del crimen fueron recolectados 5 casquillos calibre 9 milímetros, 3 proyectiles mutilados y 1 intacto, así como además un chaleco naranja que se presume es del autor del crimen. El escándalo del CEA en San Pedro de Macorís. En esta ocasión, como hubo muertos, ya no podía pasar desapercibido todo este proceso que el CEA ha estado viviendo durante décadas. Doña Rosario, otra vez la misma pregunta. Cuando usted se enteró de esas muertes en San Pedro de Macorís, ¿dijo hasta aquí llegamos o todavía puede haber más? Yo nunca he dicho hasta aquí llegamos, yo creo que falta mucho por ver. Ya. Yo lo dije ahorita. Mira, ponte a pensar, ¿quién era dueño de los terrenos, de los llamados terrenos del CEA hace 60 años? ¿Quién era dueño de las empresas que en su momento se convirtieron en empresas de corde? ¿Quién era el dueño? Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo era el dueño de todo eso. Un político, el jefe político y el jefe militar de este país. Él se lo cogió todo. Él era el dueño de las empresas que habían aquí, él era el dueño de la tierra, de los ingenios azucareros. Él era el gran dueño, el único dueño casi. Y si él se antojaba de algo que un señor del sector privado tuviera, buscaba la forma de quitárselo. Ok, un sistema de despojo dictatorial. Bueno, todavía nosotros vivimos en esa situación. La gente dirá, pero ¿cómo va a ser? Bueno, claro, no estamos en la época de Trujillo. Lo que quiero decir es que todavía seguimos en un proceso político de despojo constante de los bienes públicos, de aquellas personas que tienen acceso al poder político. Ahora no es uno, porque no estamos en una situación dictatorial, ya no es un Trujillo. O sea, ahora hay cantidad de gente, desde regidores, legisladores, alcaldes, todo el mundo. O sea que el espíritu de Trujillo sigue vivo para usted. Pero ese espíritu de despojar la sociedad de sus bienes públicos que deben servir a todos, sigue intacto. Entonces lo que hemos hecho es que ha crecido muchísimo los trujillitos, digamos. Antes era uno dueño de todo y ahora seguimos la gente matándose por que le vendan los terrenos del CEA a precio de vaca muerta, o por robarse un barrio porque, bueno, era de la tierra. Entonces alguien vino y dijo, pero espérate, vamos a vender esta tierra porque, y le dan un traspaso de título o un papelito o lo que fuera. O sea, uno se pone a ver todos estos casos y tienen el mismo componente de despojar a la ciudadanía en sentido general de sus bienes. Fue lo mismo que hizo Trujillo, fue lo mismo que hicieron en la época de Balaguer, lo mismo que hicieron en los gobiernos del PRD, lo mismo que han hecho en los gobiernos del PLD. Esa es la constante. Entonces yo pienso que el punto está cuándo y cómo se rompe esta constante, porque ahora lo que tenemos es más ladrones. Vinimos de un ladrón, el gran ladrón Trujillo, y se ha ido multiplicando la cantidad de ladrones. Ahora, este es un país chiquito.
aquí pronto se va a acabar. Y nos conocemos La todos. tierra, los edificios, las empresas del Estado, o sea, el presupuesto, el de endeudamiento se agotará, o sea, aquí vamos a llegar y no está muy, muy lejos ese momento en donde va a haber un agotamiento de los recursos para que el robo mismo continúe. Y eso va a generar mucha rabia, mucho más rabia que lo que ha generado hasta este momento. Y la clase política no se está dando cuenta que este país está llegando a ciertos límites donde no es solamente que la ciudadanía se está poniendo más rabiosa, sino también que se están agotando los mismos recursos, porque a menos que comiencen a vender el mar, un día de estos se agotarán los terrenos del CEA, se agotarán las empresas de Corde y los terrenos que le pasaron a Corde y la no sé cuánto, y no se pondrá, o sea, va a haber mucha dificultad porque no va a quedar mucho para repartir. Y cuando no queda mucho para repartir, la rabia social aumenta porque los beneficiarios del robo tienen que disminuir. Y ese es el camino hacia el cual nos enfocamos. Yo en ese sentido Sí, creo que, Manuel, que nos tenemos que ir. Creo que más que agotar la riqueza, porque los pueblos siempre viven creando riqueza, se está agotando la paciencia de la ciudadanía, la tolerancia, la pasividad. Se está agotando esa sensación de frustración, de que no podemos hacer nada. Y esa es la diferencia. Y en eso que estamos en Marcha Verde, tratando de convencer a la gente de que no son invencibles, de que sí se puede, que sí podemos, una ciudadanía organizada, empoderada, actuando, sí puede romper ese círculo vicioso de corrupción e impunidad. Y más que se puede, se sabe que se puede, tiene que creerse lo que se puede y además es casi indispensable para garantizar esta sociedad mantenga unos mínimos de cohesión social, unos mínimos de convivencia. Es necesario que superemos ese nivel de robo impune. Hay otro problema en este país, muchísimos, pero ese problema de un robo impune llegó el momento en que tenemos que superarlo, de tal manera que los recursos que la ciudadanía le da al Estado Dominicano se usen para satisfacer las necesidades de ese colectivo. Ese es el gran reto, creo que lo podemos lograr, creo que este año ha sido un año importante en términos del despertar de la gente, de esa conciencia de que podemos y de que debemos actuar, y creo que el próximo año lo que nos espera es una ciudadanía más empoderada y más clara de que tiene que hacerle pagar un costo alto, un costo político alto a los cómplices de la corrupción y la impunidad. Eso esperamos todos. Bueno, yo creo... Rosario, nos tenemos que ir a una pausa ya. Hemos estado haciendo esta especie de recorrido, este hecho abominable en San Pedro de Macorís. Aprovechamos para dar las gracias a nuestro canal hermano NCDN que nos permitió estas imágenes y nos vamos al último bloque. Ahí vamos a hablar del escándalo mayor, Odebrecht. Responsable de la entrega de dinero del Departamento de Propinas o Departamento de Sobornos de la empresa Odebrecht, confirmó que se pagó para la campaña de varios países, que esa empresa pagó para la campaña de varios países, incluyendo a la República Dominicana. Francisco Medrano nos cuenta. El interrogatorio que el Tribunal Superior Electoral de Brasil hizo a Fernando Migliaccio el 10 de marzo del 2017 confirma que se pagó para la campaña de República Dominicana según una transcripción de un documento que llegó a NCDN. Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones. Pagamos por su trabajo en las elecciones. Muy bien hecho, por cierto, su trabajo en las elecciones de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá, en referencia a Mónica Moura, esposa de Joao Santana. Esa fue su respuesta a la pregunta de que si realmente sabía que ese dinero... Gracias a NCDN tenemos esta introducción al escándalo mayor, el escándalo mayúsculo de Odebrecht. Doña Rosario, tengo en mis notas una de las tantas noticias que ha salido en estos últimos años, que Odebrecht halló en República Dominicana el ambiente propicio para sus sobornos.
creo que no es noticia. O sea, porque como yo decía, o sea, la política dominicana ha sido siempre muy corrupta y no ha habido nada ni nadie que haya podido pararlo. Entonces, cuando hacen referencia a los 7 meses del gobierno de Bush, por ejemplo, como la referencia de honestidad, pero bueno, eso apenas llegó a ser gobierno, entonces no podemos usarlo como referencia. Y eso es lo único que se usa de referencia en realidad. Entonces yo pienso que la corrupción ha sido una constante aquí. Que ahora salen más los casos. Bueno, es que a uno se le olvidan, los casos salían antes. Que ahora hay más casos y más dinero, sí. Ahora hay más dinero y hay más gente involucrada en la corrupción, porque la sociedad ha crecido, porque hay más gente en la política, porque hay más funcionarios electos. ¿O será, doña Rosario, de que se han dado cuenta de que han podido lograr tantas cosas con la impunidad que pudiesen dar entonces un paso más y se atreven a dar un paso más y el escándalo es mayúsculo entonces? Bueno, claro, o sea, dan pasos, vamos a decir, relativamente más grandes, porque habría que comparar el valor del dinero en el año 1970 para saber si la corrupción era mayor o menor que hoy en día. Eso es muy difícil de hacer. Entonces, lo que sí es claro es que hay más personas involucradas en la corrupción. Ahora, con relación al tamaño de la economía, pues yo no sé, porque eso habría que medirlo con cuidado. Ahora, con relación a la cantidad de gente que hay involucrada en la corrupción, por ejemplo, cuando un regidor gasta muchísimo dinero o un alcalde de un municipio pequeño gasta muchísimo dinero en una campaña y hasta en una primaria, tú preguntas, calcúlale el sueldo. No le va a alcanzar para cubrir eso es sencillísimo. Los números no le dan. Los números no le dan a los políticos electos. Ellos no van a ganar con su salario lo suficiente para, digamos que tomaron un préstamo, vamos a suponer, para hacer su campaña. ¿Y cómo saca honestamente un senador 20 millones de pesos de su sueldo, incluidas las exoneraciones, que son aunque sean legales, eso es una barbaridad y es un robo también, porque todos los dominicanos necesitan un transporte para movilizarse, y porque ellos tienen una exoneración que ni siquiera la usan para un vehículo normal, de que le cueste $35,000 fuera de aquí, no, traen uno que le cuesta 100,000 o 200, no sé cuántos miles de dólares. O venden la exoneración. Exacto, porque la venden, ya porque no pueden andar en un carro de lujo cada 2 años montados, entonces la venden para acumular. Entonces, ninguno de esos funcionarios públicos tiene dinero a través de su salario o de sus prestaciones públicas para cubrir una campaña. Entonces tú sabes que por ahí viene otra cosa, y nadie dona dinero a un candidato o candidata, nadie dona dinero para no sacar nada. La gente dona dinero, los que donan mucho sobre todo, donan para sacar algo. Entonces el sistema es sumamente corrupto. Es así, ha sido así, seguiremos viendo escándalos de corrupción. Esto no se ha acabado. Si alguien pensó que ya llegamos al tope, no hemos llegado al tope. ¿Cómo se enfrenta este sistema? Bueno, la movilización, la conciencia y la movilización. Antes de pasar ahí, porque definitivamente, Manuel, este caso de Odebrecht, que es lo summa cum laude, los presuntos implicados, las personas, que todo este aparataje que nos sirvió el Ministerio Público, en este momento no tenemos a nadie en la cárcel. Mira, lo más relevante, si tú te das cuenta, esa información que salía ahí, daba cuenta de financiamiento a la campaña. Sí, que ahí no se habla de los sobornos para las obras, sobre evaluaciones, sino para la campaña. Sobre ese caso, el Ministerio Público se niega ni siquiera a investigar. No a investigar, se le llevó un expediente donde se le muestran evidencia de que efectivamente, tanto para la campaña del 16 como para el 12, el presidente actual de la República recibió financiamiento. La ley electoral establece en el artículo 55 que es tajantemente prohibido recibir dinero de un Estado extranjero o de una empresa extranjera. Es una violación flagrante a la ley, que no hay la menor duda de que efectivamente en Brasil se reconoce que se dio dinero para la campaña en la República Dominicana. Lo grave está, lo que la ciudadanía tiene que ver es cómo funciona el sistema. Nosotros elegimos unos representantes. Estos representantes se supone que actúan defendiendo el interés colectivo. La trampa está en que elegimos representantes que una vez ahí no representan el interés colectivo.
sino que representan intereses de pequeños grupos que muchas veces va en detrimento del bienestar colectivo. Lo que pasa en este caso es un caso muy claro. ¿Qué hace el Ministerio Público con la empresa Odebrecht? Firma un acuerdo que yo le llamo a la franca, un acuerdo de impunidad, que dice lo siguiente, para que la gente sepa. Si la empresa paga una multa por soborno y ofrece todas las informaciones y todos los detalles para que pueda ser sometido a la justicia toda la persona implicada, la empresa no será perseguida penalmente. Sí, te voy a dar impunidad a cambio de esto. La empresa ni ha dado las informaciones que permitan de hacer un expediente completo, abarcador, que incluya a todas las personas involucradas, y sin embargo no pasa nada, no se actúa contra la empresa. La empresa sigue hoy por hoy manejando el proyecto de inversión de mayor cuantía en este país. Punta Catalina. Piense la gente que a su casa entra un ladrón, o a su colmado, y usted a este señor que va a robarle, le sigue dando dinero para que lo siga manejando suyo. Es insólita. Entonces, ante eso, es porque eso que aumenta la indignación, porque es demasiado obvio el nivel de complicidad. Ni se evalúa el financiamiento de la campaña, se niegan a evaluar los niveles de sobrevaluación de las obras, y de hecho, en el acuerdo de impunidad, eso está fuera, y los sobornados tampoco son da la suma. Si tú sumas los sobornos que el Ministerio Público dice que recibieron, lo que están implicados, no da la cifra que la empresa Odebrecht dice que dio. Y hay que señalar, en todos los países donde han hecho investigaciones, ha dado como resultado que el nivel de soborno fue muy superior a lo que la empresa reconoció en New York. En Colombia es el doble. El Ministerio Público colombiano ha establecido que es el doble, que ya tiene pruebas de soborno a lo que la empresa admitió. Es decir, cuando tú dices 92 millones, eso es un mínimo que tú tienes, porque la empresa no va a decir que dio más de lo que dio. Entonces es el mínimo, eso fue lo que ella no pudo ocultar. Y ni siquiera eso, hoy hay 14 implicados en el expediente Odebrecht. En primer lugar, en el periodo donde más se dio dinero, que es el periodo de Danilo Medina, las horas más grandes, supone que ahí no hubo corrupción. La empresa más grande, que es la de Punta Catalina, las plantas, ahí no hubo corrupción y ahí no hay nadie implicado. Entonces estamos verdaderamente ante un Estado, un gobierno, un presidente, que es hoy por hoy el principal cómplice, el jefe de este régimen de impunidad es Danilo Medina en esta ocasión. Doña Rosa, yo sé que usted es capaz en un minuto de decirnos qué hacer para que los dominicanos no sigamos siendo testigos de tanta desfachatez. Bueno, mira, yo pienso que la movilización ciudadana es importante, pero aquí se entusiasma la gente muy rápido con cualquier cosita. Y desde que yo era joven, hace mucho tiempo ya de eso, aquí están esperando la revolución al doblar de la esquina. Y no es así. Los sectores de poder tienen demasiado poder. No se caen fáciles, no se tumban fáciles, no se transforman fáciles, los sistemas políticos no se cambian fácilmente, entonces aquí la gente se entusiasma rápidamente. Yo creo que sí, que la movilización que se dio en el año 2017 ha sido muy positiva. Pienso que abandonaron algunas temáticas importantes. Y voy a usar un ejemplo con Odebrecht. Aquí están todos los encartados sueltos y eso no generó una reacción importante. O sea, si la lucha es anticorrupción, no se va a ganar en un día, no se va a ganar todo inmediatamente. Un movimiento social tiene que enfocarse en lo que es y para lo que es. Si se desvía de ahí, es muy fácil que se derrumbe y hay muchos casos conocidos sobre eso. Entonces yo pienso que se necesita un movimiento social en contra de la corrupción que se mantenga enfocado como movimiento social. Y si después de avanzar mucho como movimiento social, no hay tiempo para discutir eso, y si después de avanzar mucho como movimiento social, porque el objetivo es, en un movimiento social, alcanzar ese objetivo planteado.
Para eso va a necesitar aliados políticos, porque sin aliados políticos no se puede. Entonces, aquí va a cambiar la situación cuando haya suficiente presión social, por un lado, y un sector político que no existe al día de hoy, comprometido con una agenda transformadora que enfrente la corrupción, que enfrente los malos servicios públicos, que enfrente una cantidad de problemas que hay en este país. Pero se necesita ese proyecto político, porque a fin de cuentas esos son los que acceden a los puestos públicos, los que acceden al Estado. Esos políticos hay que buscarlos entonces, sí, no están... definitivamente. La tarea es ardua, pero estamos en proceso de acometerla y ser exitosos en esta ocasión. Así es. Muchísimas gracias, señora Espinal. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado en esta edición de A Partir de Ahora. Ya ustedes saben, vamos a seguir dando seguimiento a todos estos procesos, porque definitivamente los buenos somos más. Siempre hay más en Acento TV.